la Biblia hay personas que nos dejan un testimonio de fe porque ellos han decidido escuchar a Dios. Pero escúcheme bien algo. Cuando nosotros decidimos escuchar a Dios, nuestra manera de pensar es transformada. Está aquí en la iglesia. Pastor, podría preguntar usted, pero ¿cómo nosotros escuchamos la voz de Dios? ¿Me refiero a la voz audible? No, no, mi hermano. No me refiero a la voz audible de Dios. La voz audible de Dios la escuchó una vez. Se ha dicho, se ha escuchado la voz en la tierra y es el momento en donde Dios está hablando, diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Esa es la única vez que Dios nos ha hablado. Escuche bien, audiblemente. Lo que Dios nos hizo a nosotros, nos hizo un favor impresionante de que su voz quedara grabada en las escrituras. ¿Sabe por qué? Porque a usted se le olvida. A mí se me olvida. Se te olvida el versículo del devocional de la mañana. Se nos olvida. Y una de las razones por las cuales la Biblia está escrita es porque el Señor quiere que nosotros repitamos y volvamos a leer el pasaje y volvamos a escudriñar, es decir, estudiar la escritura de tal manera en que nosotros no olvidemos la escritura. Amén. ¿O no amén? Miren, a todos nos gusta repetir. ¿Sí o no? Nos gusta repetir, no se haga. Usted está en el chino o va al restaurante y dice, tráigame más, tráigame. O va usted y agarra y se repite de lo mismo, porque a usted ¿qué? Le gusta el sabor y usted vuelve y repite. Pues la palabra de Dios es tan exquisita como un plato de comida que nos llena el espíritu y por eso todos debemos de alimentarnos de la palabra de Dios. Nosotros podemos leer la palabra de Dios y ver cómo Dios nos habla. Está aquí la iglesia. Dios nos habla a través de su palabra. Entonces, escuchamos a Dios por la escritura. Aprendemos a entender algunas cosas que Dios nos ha permitido que entendamos y es que lo que Dios busca de nuestra parte es que cuando Él nos está llamando, nosotros obedezcamos a Dios. Este es el caso de aquel hombre al cual Dios llamó, llamado Abraham. Dios llamaba a Abraham. Cuando nosotros hablamos de llamado, muchas personas lo relacionan con un servicio. ¿Está aquí la iglesia? Muchas personas relacionan, dice, el llamado de Dios. Muchas personas lo relacionan con el ministerio, con algo que tienen que hacer. Pero ciertamente lo que Dios está haciendo es que Dios cuando nos llama, Él nos llama solamente a uno. Él escoge a uno para que Él nos dé ejemplo de que a Dios sí se le puede escuchar. Dios usó a Abraham para dejarnos saber a nosotros la humanidad que cuando Él nos llame nosotros respondamos de la misma manera que respondió Abraham. Entonces el ejemplo a seguir es Abraham. Dice la Biblia en el Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. Si ya lo tiene, por favor vaya a la escritura, o si usted no trajo la escritura, ahí le ponemos el versículo en la palabra. Tómele una foto y llévese de recuerdo estos versículos en donde Dios llama a Abraham. Pero Jehová dice, había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Diga conmigo instrucciones. Ahora diga, cuando Dios llama, Dios nos da instrucciones.
Entonces estas son las instrucciones que recibió Abraham de Dios. Y le dice, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti, le dice, una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahora diga conmigo, cuando Dios me llama, Dios tiene bendiciones para mí. Vamos, dígalo con más ganas. Cuando Dios me llama a bendecirme. Ese es nuestro Dios. Dice el versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de qué. Ahora diga conmigo, cuando Dios me llama, Él me protege. Con más ganas. Cuando Dios me llama, Él me protege. Ahí está. Ahí está en la palabra. Él va a bendecir a quien nos bendiga. Ay, Señor. Si usted supiera la bendición que usted tiene, usted caminaría hasta diferente. ¿No han visto cómo caminan los patos? Son bárbaros esos, ¿verdad? Son coquetos y andan con la cola así, bien elegantes. Son una preciosura. Ellos se creen, he aquí un pato, y ahí va el pato. ¿Cómo se cree que es pato él? ¿Verdad? Es elegante. Usted y yo, no le voy a decir que seamos como patos, ¿verdad? Pero debe de creer la escritura. Eso es lo que usted debe de hacer. Crea la escritura. Crea lo que la palabra de Dios dice, porque eso cambia nuestra manera de pensar. Amén. Su sonrisa es diferente. Si usted está serio, usted tiene un problema. Usted está pensando en otras cosas, pero usted no está aquí. Si usted está viendo las luces, usted tiene un problema. Usted no está poniendo atención a la palabra. Sale de la iglesia, usted sigue en las mismas, porque usted no ha aprendido a valorar la bendición que Dios le da. Por otro lado están las personas que creen a la palabra de Dios y que están siempre gozosas, que están siempre contentas, pensando en la opinión de Dios y no en la opinión y tampoco en las noticias que cambian también un ambiente. La palabra de Dios tiene el poder sobre nuestra vida. La palabra de Dios tiene el poder sobre lo que nosotros pensamos. La palabra de Dios tiene poder sobre lo que nosotros hablamos. Lo que yo tengo en mi mente, eso es lo que voy a hablar. Si yo tengo la palabra de Dios, yo voy a hablar la palabra de Dios. No puede haber tristeza en mi corazón. No puede haber un cambio de tono en mi corazón porque estoy lleno de la palabra de Dios, porque tengo los pensamientos de la palabra de Dios. Eso te hace vivir diferente. Dice la Biblia en el versículo 4 del capítulo que estamos leyendo, y se fue Abraham, escuche bien, y se fue Abraham. Yo pienso y digo, y con todo lo que Dios le dijo que iba a hacer en los primeros versículos, si lo primero que Dios hace es bendecir a Abraham y darle promesas. Mire qué interesante cómo Dios llama al hombre. Dios nos hace ese llamado a todos, siempre. No es el llamado al servicio inmediatamente, no. El primer llamado es de preparación para que usted sea salvo. Eso es lo primero. Si a usted le dicen que usted, mire, escúchenme bien, en términos prácticos, si a usted le dicen, escoja dos caminos, escucha aquí Mauricio, y te dicen, este camino es angosto, pero el final de ese camino te lleva al cielo. Escuche bien. Y después aparece un camino más ancho.
en el camino se oye un chipach, un chipach, como que hay fiesta, ¿va? Un chipach, y un montón de gente. ¡Ah! A usted como que le empieza a interesar, ¿verdad? Pero en el otro camino que es angosto, usted no mira mucho, pero hay una voz que le llama, del camino hay una voz que sale, es algo imaginario para que me entienda, pero te está llamando y está diciendo, Mauricio, este es el camino. Y en el otro lado solo eso es tú, tú, ¿verdad? Entonces empieza usted a ver, ese camino se ve como atractivo. Cuidado. Espérate, no te vayas a 1990, ahí quédate. Cuidado con eso. Cuidado con el camino, en el camino ancho. En el otro camino solo está esa voz que te dice y está llamando a tu nombre. Y te está diciendo, ven, ven, ven. Y está llamando tu nombre. En ese camino no se puede ver inmediatamente el final feliz que hay en ese camino. ¿Verdad? De entradita, lo que en el otro camino hay es que quiere llamar nuestra atención, quiere ser atractivo para cautivarnos. Pero en ese camino angosto es donde está Dios. Y si nos dicen, Dios está en ese camino y en el otro camino es un camino de perdición, le pregunto a usted, solamente usando su razón y su lógica, ¿qué es lo que usted quiere al final? Yo le ayudo. Yo sé que usted y yo no somos tontos. Elegiríamos el camino en donde Dios está. Sé que todos elegiríamos ese. Nuestra elección sería ese camino en donde Dios está. Entonces, Abraham elige seguir a Dios. Abraham camina con Dios. La Biblia dice, Jehová le dijo en el versículo 4, Lot fue con él y era Abraham de edad de 75 años cuando, dice, salió de Harán. Abraham iba en pos de lo que Dios le había dicho. Abraham iba caminando hacia el destino que aunque no conocía, Dios había prometido que iba a ser una tierra de bendición. Está aquí la iglesia. Entonces, nosotros debemos de atender una cosa, que nuestra fe se va a desarrollar mientras nosotros escuchamos la palabra de Dios. ¿Está aquí la iglesia? La fe se va a desarrollar mientras nosotros desarrollamos nuestro oído a escuchar la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice, así que la fe es por el oír. El oír por la palabra de Dios. Lo leemos todos juntos. Mire las pantallas. Así que la fe es por el oír. Y el oír, lo que Pablo está diciendo en este versículo es, si algo nosotros debemos escuchar para aumentar nuestra fe, es la palabra de Dios. En estos días esto es una maravilla. En estos días esto es extraordinario. Tenemos la Biblia en audio, ¿verdad? Si vamos conduciendo nuestro vehículo y vamos en un viaje largo, no, hombre, una carta, la carta de Santiago, ¿verdad? Nos quedaría muy bien en menos de unos 15 minutos. Ya ha escuchado usted la carta de Santiago, las cartas a Timoteo. En un ratito las puede escuchar. El oír viene, la fe viene, perdón, por el oír la palabra de Dios. Ahora, ¿de qué nos alimentamos nosotros? Porque si el oír la palabra de Dios nos trae fe, y si nosotros somos escasos en el área de fe,
Yo digo, aquí tenemos un problema. ¿Está aquí en la iglesia? ¿Por qué hay desánimo en el cuerpo de Cristo? Pueda que haya desánimo en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué hay muchas veces un arranque? Bueno, una manera de iniciar y tenemos energía y empezamos a llegar temprano a la iglesia. Cuando de repente se empieza a bajar nuestro ánimo, empezamos a disminuir en nuestra asistencia, empezamos a bajarle la velocidad. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué es lo que sucede? La respuesta es que nosotros probablemente nos estamos alimentando de cosas que no nos ayudan en la fe. Y es por eso que nosotros debemos de atender a la voz de Dios cuando Él nos habla en su palabra. Tu vida va a cambiar cuando tú empieces a escuchar más la palabra de Dios. Cuando tú empieces a oír más la palabra de Dios. Cuando empieces a leer más la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios produce fe en nosotros. Por lo tanto, si la palabra de Dios produce fe en nosotros, nuestros pensamientos son distintos. ¿Cuáles son los pensamientos que a usted le molestan? Sé que no me lo van a decir, ¿va? Y tampoco yo voy a jugar a tener el discernimiento y Dios me muestra, no. Usted sea responsable de lo que usted piensa, hombre. Ya está, seamos prácticos en la fe. ¿Qué te molesta? ¿Te quita el sueño lo que estás pensando? Es que ya me aburrí de decir, están en la iglesia. Las palancas que uno usa para ver si pueden reaccionar. ¿Qué es lo que nos drena la energía? ¿Cuál es la conversación que se repite y se repite y se repite? Pregunto, ¿usted tiene una conversación de la escritura con una persona, pero una conversación amena, ¿verdad? Una conversación en donde llegas, wow, fíjate que me levanté en la mañana, mira cómo pienso yo de bien, pienso bien de usted. Fíjate que me levanté en la mañana y lo primero que vi fue la escritura en donde el Señor nos está hablando acerca de su gran amor. Y una de las cosas que yo no había puesto atención, un amigo hablándole a otro amigo, ¿verdad? Y una de las cosas que yo no había puesto atención es de que la escritura dice que Él amó al mundo entero. Yo había pensado que era solo a la iglesia, pero me parece que el amor de Dios se extiende para todos. Eso es un buen pensamiento de la palabra de Dios, pero les voy a ser honesto, casi no hablamos así. Esta fue una actuación que yo hice. No hablamos así, ¿sí o no? Hablamos más de lo que nos está lastimando. Tenés una deuda. Estás diciendo es que no aguanto las ganas de que me den otras 2 horas de overtime, porque el overtime es bueno, lo paga a 30 horas. Ay, no, que me llame otra vez. ¿A qué a veces hice un trabajo? Me gané $200 el domingo. Mira qué bendición de Dios. No, no. Si usted está fracturando la ley divina, ¿cómo va a ser una bendición? Tiene que trabajar los días de trabajo, pero hay un día que es para el Señor. El que usted tiene que cumplir el día, porque la misma Biblia nos enseña que nosotros debemos de buscar a Dios. ¿Está aquí la iglesia? Entonces nuestros pensamientos nos quitan la paz. Nuestros pensamientos no nos dejan conversar o tener buenas conversaciones con las demás personas. Está aquí la iglesia. No se hagan los cansados. Tómense un café, hagan algo, pero no se hagan los cansados ahorita. Escuche,
Escuche porque es para usted. Sus conversaciones se corrompen. La amistad se corrompe a través de la conversación que usted tuvo o tiene. ¿Cuántos amigos se hacen en la empresa en donde usted se trabaja? No, no se hacen muchos amigos. ¿Por qué? Porque estos tienen otras conversaciones que no van a su estilo de vida. Entonces vos decís, ¿para qué me voy a juntar con este? Mal pensado. Yo he sido así, fíjese. Yo he sido así. Y ahí viene este chismoso. Mejor me voy al baño, hago otra cosa. Porque así que me va a hablar mal del jefe. Me va a empezar a hablar mal del que está con él en la línea. Va a empezar a hablar mal de su suegra. Va a decir un montón de cosas negativas. ¿Por qué será? Porque su mente no está en la palabra de Dios. ¿Me van siguiendo? Bueno, pues al final les voy a hacer un examen, ¿eh? Uno tiene que saber qué es lo que predomina en el día. Uno tiene que aprender a ver qué es lo que más te lastimó en el día. Eso es lo que vas a cargar todo el tiempo. Te voy a decir esto. Las palabras tienen poder para cambiar tu manera de pensar. Escúcheme, por favor. Las palabras negativas te van a afectar y te cambian tu manera de pensar. Un pensamiento negativo te va a cambiar tu manera de hablar. Eso va a predominar en el día, en la semana o en el mes. Porque tú creíste a palabras negativas y tú aceptaste esas palabras. Pero cuando tú meditas en la palabra de Dios, tú vas a conocer que lo que Dios quiere es que tú le creas más a Él. Les voy a decir una cosa. De acuerdo a la Biblia, las personas más cercanas a Dios son aquellos que han caminado con Dios. Ahí usted ve a Abraham. A ver si echamos el libro un poquito más atrás. Escuche aquí. A ver si Adán caminó con Dios. ¿En dónde dice la Biblia que Adán caminó con Dios? Si de lo que se habla en la escritura es que Adán le falló a Dios. Está aquí la iglesia. Vemos a un Abraham diferente que tiene fe. Que ojo aquí, que no habitaba la voz de Dios en el contexto en donde Abraham estaba. En diferencia al principio en donde la voz de Dios se pasaba en aquel lugar. ¿Ven ustedes la diferencia? ¿Ven ustedes la distancia también? Dios estaba más cercano en Génesis al hombre al que estaba formando. Sin embargo, Dios tiene misericordia. Y lo que quiere es, esto me parte mis sentimientos y me quebranta cuando yo pienso que Él siempre se ha acercado al hombre y que el hombre lo que hace es darle la espalda a Dios. Si yo pudiera regresar al pasado, que es algo que me ha lastimado, en mis 44 años que tengo, yo cambiaría algo en la historia y es, si van a presentarnos el Evangelio a Latinoamérica en la manera en que nos conquistaron, yo hubiera pensado, no lo hagan de una manera violenta
y tampoco imponente de conquista, porque el evangelio no es así. Nos hicieron daños estos ingratos. Dios no es un negocio. Dios no es una religión. Yo traigo la Biblia para que usted mismo compruebe que Dios, el que va detrás, siempre llamando al hombre para que el hombre reaccione a esa voz. Usted no puede decir, pastor, es que yo no lo escucho. Ahorita mismo te está enseñando Dios cómo ha hecho, qué es lo que el Señor ha hecho y cómo Dios te ha llamado. Dios conoce nuestros futuros y Él tiene planes de bendiciones. Esa es una de las características que vimos en los versículos anteriores. Pero una de las claves en el llamado que Dios nos hace es que nosotros correspondamos a Dios siendo obedientes. Abraham obedeció a Dios y por eso caminó cerca de Dios. Moisés caminó con Dios y estuvo cerca de Dios. Fueron hombres que nunca le dieron la espalda a la voz de Dios. Siempre estaban pidiendo más. Lo vemos nosotros, lo vemos como un atrevido. Cuando usted lee el Éxodo, usted mira a Moisés y dice, qué atrevido es este, que le pide a Dios, que quiere verlo. O sea, digo yo, lo que otros no dicen es, tiene tanta confianza de hablar con Dios, que él moriría en ese momento porque Dios le diga, míreme, aquí estoy yo. Lo que Moisés se despista es que nadie puede ver a Dios porque el que muere a Dios puede morirse. Está aquí la iglesia. Sí podemos escuchar su voz cuando Él nos llama. Sí podemos atenderle cuando Él está tocando la puerta de nuestro corazón porque Él quiere llegar ahí. Lo que vamos a hablar es lo siguiente. Esta fue la introducción. Aquí viene el primer paso. Lo que nosotros debemos de hacer primero, esto es una serie que voy a dar. Lo que nosotros debemos de hacer primero es que debemos de aprender a pensar con fe. Pero fe, en el contexto en que estoy hablando, no es de una manera repetitiva, en que usted tiene que decir, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. No, mi hermano. Eso es una repetición vacía. El que tiene fe tiene fundamento. ¿Está aquí la iglesia? No se vaya a poner con cosas, ¿va? Discúlpeme que yo siempre le traigo eso, pero es que estos que está predicando afuera, estos son así, hombre. Y como a mí no me da pena predicar lo que es, ¿verdad? A mí no me da pena. Y como casi no me miran tampoco, entonces tampoco me da pena. De repente cuando ya entre unos 80 años, pues ya van a ver. ¿Y dónde está el pastor? Se fue para el cielo. Se lo llevaron entre 40 años, ¿verdad? Entonces ya no me van ni a criticar ni a decirme nada porque pues ya pasé a la presencia del Señor. Y ahí ya no voy a poder oír. Ya está. Pero la fe funciona a través de un fundamento, no a través de lo que yo estoy diciendo. Está aquí la iglesia. Las cosas no pasan porque usted las diga. Escuche bien esto. Las cosas pasan por el poder de Dios. Las cosas van a pasar porque usted ponga su confianza en Dios. Las cosas van a pasar en cuando usted esté pasando lo que esté pasando, usted le ceda ese lugar a Dios y diga, ¿para qué nos vamos a complicar? O se hable usted mismo y diga, ¿para qué me voy a complicar la vida en estar pensando en lo mismo? Si lo que Dios quiere es habitar también en mis pensamientos. Si usted le cede a Dios
el área de sus pensamientos, usted va a ser una persona de fe. Escúcheme bien. ¿Por qué usted está diciendo eso, pastor? Porque para primero tener fe, tenés que aprender que Dios te habla en la palabra. Y la palabra de Dios queda en tus pensamientos. La palabra de Dios queda en tu mente. La palabra de Dios quedará en tu boca. Por lo tanto, cuando tú hables, vas a hablar lo que la palabra de Dios dice. Pero déjenme ser déjenme explicarme un poco más. No es un pensamiento forzoso acerca de fe. No es el que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es una verdad, pero Pablo lo está hablando en un contexto diferente. Eso no es fe. La práctica de la fe, bueno, termino la oración. No es fe cuando nosotros estamos empujando algo porque queremos que se nos dé. Porque usted piensa es que yo soy hijo de Dios. Y es que un montón de rollos que las mismas redes sociales le venden a la gente para que la gente repita y declare. ¿Está aquí en la iglesia? Declare que usted va a tener trabajo. Amén, diciendo algunos. Ah, ya vieron, pues ustedes son de redes sociales. Para ustedes es esto. Ahí les va. Declarando nada le va a pasar. Escúcheme. Sea humilde, hombre. Vaya y pide el trabajo, hombre. Vaya y dé la cara y dígale, no, mira cómo ando necesitado yo. Dígale usted a las personas, vengo a solicitar trabajo. Si ustedes necesitan, aquí estoy. Esa es la manera de uno ir. Obviamente, la fe aplica cuando usted le está pidiendo a Dios y usted está diciendo, sé que me vas a abrir las puertas. Sé que aunque yo necesito, Señor, te ruego, Señor amado, que tú abras las puertas de trabajo. Está aquí en la iglesia, así se practica la fe. Voy a ir a hablar por un enfermo, pero yo declaro, no es usted el que sana a la gente. Usted tiene que ir y hacer acto de presencia y pedirle a Dios que le bendiga, que Dios vaya con usted. Dígale usted al Señor, si yo no voy, si tú no vas conmigo, yo mejor ni voy. Sumisos a Dios. Sumisos a Dios, porque los milagros se dan a través de Dios. Él es todopoderoso y fuerte y grande en todo lo que Él hace. Él es el poderoso. Aleluya. En la aplicación de fe tenemos que tener cuidado. Debemos de tener cuidado en la aplicación de fe. Siempre sumisos a Dios. Obviamente, si usted va a hacer algo bueno, como ir y orar por los enfermos y ponerle las manos en el nombre de Jesús, no ponga el ego primero, diciendo yo declaro. No ponga el ego primero. Los judíos, la Biblia nos enseña que el yo soy era el nombre de Dios. Hoy la gente usa el ego primero y después mencionan a Dios. Eso es incorrecto y es una mala práctica de fe. Qué lindo es que alguien vaya a orar por uno. Una persona sencilla. Y le digan a uno, yo vine a orar por usted. ¿Me permite orar por usted? Yo digo, sí, ¿cómo no? Por supuesto, ore por mí. Desde el momento en que una persona actúa con humildad, sé que es sumisa a Dios. Desde ese momento, y digo yo, de aquí en adelante puede pasar un milagro, porque hay sumisión. Abraham se movió en la palabra de Dios, obró en la palabra de Dios, caminó en la palabra de Dios. Pero una cosa importante, y es el mensaje del día de hoy, es que nosotros debemos de pensar con fe. Nuestros pensamientos siempre deben de ser acorde a lo que la Biblia dice. Está aquí la iglesia. Dios piensa muy bien de nosotros. Él tiene planes. Él tiene buenos planes.
el deseo de nuestro corazón, Él lo quiere conceder. Lo que pasa es que nosotros nos vamos por el deseo de la troca, ¿verdad? El deseo de la casa. ¿Está aquí la iglesia? El deseo de... Yo digo yo, nada más es un pensamiento. eh, Luchamos en toda la vida por tener el trabajo más hermoso que pueda haber, donde paguen bien. Mentiras. Te vas a cansar. Es más, te cansas de trabajar, salís y el otro día es lo mismo. ¿Está aquí la iglesia? Te vas a cansar buscar cuál es el trabajo que te va a satisfacer y te va a hacer feliz y vas a estar bien. Eso no va a pasar. No es que yo los quiera decepcionar, pero todo implica trabajo. Si tenemos una empresa, hay que administrarla y eso se lleva mucho trabajo. La contabilidad, dígame a mí que yo soy contador. Es una quebradera de cabeza de números. ¿Y dónde están estos? ¿Y dónde están y uno anda buscando los números perdidos porque a veces le pierden las facturas a uno? ¿Y dónde está este gasto? ¿Y dónde está aquí? ¿Y dónde está allá? Es una quebradera de cabeza. El punto es este. Nosotros invertimos nuestra vida, escuche bien, en las cosas que no son eternas. Y deberíamos de invertir nuestra vida en lo que nos da la paz. La Biblia dice en Jeremías 29:11. ¿Cuántos están cansados? Bueno. 29:11 Jeremías dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Dice Jehová. Espere. Leamos despacito porque si no, despacito se digiere mejor. ¿Está bien? Dice Jehová. ¿Quién dice? Entonces, el que piensa, el que tiene planes para tu vida, ¿quién es? No, pero con ganas, pues. Es Jehová el que tiene los pensamientos buenos. Es Jehová. No dice el presidente tiene buenos planes para usted. Para que siga pagando taxes. Ay, se me salió. No está diciendo el gobernador del estado tiene un plan para salir del problema que tenemos sobre la salud, en donde la salud se ha vuelto tan complicada y nadie puede acceder a la salud. ¿Está aquí la iglesia? Los pensamientos que Dios tiene son buenos. Los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros son buenos. La Biblia dice que Él tiene pensamientos de paz y no de ¿qué? De mal. Pero entre esos pensamientos de paz está los pensamientos suyos de trabajo. ¿Está aquí la iglesia? A ver, míreme aquí. ¿Cómo piensas tú en tu trabajo? ¿Será que, pastor, mis pensamientos están descontrolados y por eso yo estoy pagando o sufriendo cosas en el trabajo? Probablemente. La Biblia es para todos los lugares en donde nosotros estamos. Decía el sábado, no sé qué día que me tocó predicar, porque a mí me toca predicar de vez en cuando, ¿verdad? Decía que una de las cosas que nosotros debemos de hacer es vivir de lunes a domingo como cristianos. Vivir en la palabra todos los días. Si usted vive como cristiano el miércoles, Dios mío, a usted le falta algo. Si usted viene o vive como cristiano solo el domingo, como para decir, voy a salir del compromiso, yo asisto a la iglesia el domingo, 1, 2, 3 y besito para el aire, eso no funciona. ¿Está aquí la iglesia? ¿Por qué le digo de esta manera? Porque la Biblia no es para un ratito, no es para 2 horas. La Biblia es para los 365 días al día del año, perdón. 365 días al año. Así es la Biblia. Y no le voy a decir 24/7 porque usted no se mantiene despierto 24 horas al día. Pero si usted se mantiene despierto 16 horas en el día,
Esas 16 horas usted tiene que tener un pensamiento que viene de la Escritura. Está aquí la iglesia. Es que yo no estoy pensando mal. Es que yo no estoy diciendo eso. Es que yo no estoy diciendo. Es que yo le estoy diciendo a usted que a usted se le nota cuando los pensamientos le están dando palo. Él tiene buenos pensamientos. Jehová tiene buenos pensamientos para nosotros. Él tiene buenos pensamientos. Planifica buenos planes de vida para nosotros. Él quiere vernos siempre bendecidos. Él hará todo lo que sea posible. Lo que pasa es que nosotros enumeramos las bendiciones de Dios como lo que hablábamos anteriormente, las cosas físicas, lo que a nosotros nos produce alegría momentánea. Eso va a pasar, eso se va a quedar. Lo que Dios está hablando es de que esos pensamientos que nos producen paz los obtendremos en medio de lo que nosotros estamos viviendo. Sean lo que estemos pasando, Dios promete darnos paz porque nuestra confianza está completamente en Dios. Abraham tenía paz por eso, porque Abraham confiaba en Dios. Dice en la traducción lenguaje actual, el mismo versículo que leímos, Jeremías 29:11, mis planes para ustedes solamente yo los sé, dice el Señor. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro, dice esta versión, lleno de bienestar. Ahí es donde nosotros notamos que Dios tiene un buen pensamiento acerca de usted, acerca de su familia. No piense usted, somos tantos millones de personas en el mundo. Usted no piense que Dios se ha descuidado de usted. Dios permanece con el nombre suyo en la mente. Está aquí la iglesia. Reciba esto en el nombre del Señor. No piense usted, es que a mí ni siquiera, es que Dios no me habla, es que Dios no me escucha. Dios te habla y Dios sí te escucha. Y te digo, esos pensamientos que tenés vienen del enemigo, no de Dios, porque Él dice que Él piensa bien de usted. Eso es lo que hace Dios. Él piensa bien de usted. Usted sabe que la gente, cuando las cosas no le suceden, dice, es que todavía Dios no quiere. Es que quizás no es la voluntad del Señor, dice la gente. ¿Sabe qué es eso? Eso es pensar mal de Dios. ¿Sabe qué es eso? Es no aceptar la voluntad de Dios muchas veces. Dios sí está presente en todo el momento de nuestra vida. Dios está ahí. Dios dice cuánto vivimos y cuándo. Aquí se queda este, dice. Ya está. Todos entienden, ¿verdad? La mayoría entiende el jaloncito, ¿verdad? Dios conoce si nosotros vamos a vivir 45 años, 50. Dios conoce el tiempo que nosotros vamos a vivir, porque Dios tiene un plan. Está aquí la iglesia, pero ¿qué hace la gente organizada? Hace planes sobre los planes de Dios. Eso no funciona. Está aquí la iglesia. No podés planificar sobre los pensamientos y los planes de Dios. Lo que hace Dios es producir en nosotros lo que Él quiere hacer en nosotros. Eso es lo que hace Dios. Él produce en nosotros lo que Él quiere hacer con nosotros. Si usted dice, es que a mí como que me empieza a dar, yo vine a Cristo, ¿verdad? Yo vine a Cristo y fíjese que yo siento como esa inclinación a veces de estar predicando la palabra. A veces estoy en el espejo y me miro predicar, a veces ando dando vueltas en el backyard de mi casa,
¿verdad? Cuando estoy cortando el césped, la grama, el zacate, el pasto, todos los nombres que ustedes le ponen a eso verde que sale. Y usted está, y este anda hablando solo, dice la esposa. ¿Y qué le está pasando? Y este anda hablando solo. Y el hombre dentro de sí mismo lo que está haciendo es preparándose para predicar, pensando en la escritura, diciendo lo que él va a decir. Yo escuché de una niña que le predicaba a las gallinas. Ella le estaba enseñando a las gallinas porque ella es la maestra de la escuela dominical. ¿Y sabe usted qué fue esa niña cuando creció? Maestra de escuela dominical. Dios pone el querer como el hacer en nuestra vida. Es Dios el que produce. Así fue como me hice yo. En serio, por mí no daban un peso para que yo predicara, pero por dentro yo me derretía. Yo sí soy un predicador. Para eso me llamaron, para predicar el evangelio. Eso es lo que soy, así me voy a morir. Soy un predicador del evangelio. Aleluya. Ustedes van a entrar conmigo, van a estar conmigo a la par en el cielo. ¿Oye? Tengo mi porra. Bueno, entonces dice aquí, se volvió largo esto, ¿ah? Como es una enseñanza de fe, entonces tiene que aguantarse. No, no es cierto. Ahorita terminamos. Pensemos en fe. Pensemos de acuerdo a los pensamientos que Dios tiene en su palabra. Yo voy a terminar con esto aquí. Nos va a servir para la introducción del otro domingo, pero voy a terminar con este versículo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Mire usted qué importante esto. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino, dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, dice, cuál sea la voluntad de Dios, que es como agradable. Ahí está. Este versículo es clave para que nosotros aprendamos a renovarnos. Romanos 12, 2. Esa fue la escritura. No os conforméis a este siglo. La renovación, voy a hablar de eso ahorita. La renovación es desplazar lo que no sirve. La renovación nos ayuda a establecer lo nuevo. ¿Está aquí la iglesia? Si nosotros no hacemos cambio en nuestra manera de pensar, todo nuestro ser está afectado. Todo nuestro ser está afectado por la manera en que nosotros pensamos. Todo nuestro ser se afecta. Dice Proverbios capítulo 24, versículo 8 y 9. Al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio, dice, es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. La manera de pensar debe de ser administrado lo que nosotros pensamos. Si el pensamiento no sirve, no lo digo, no lo comento, no lo voy a hablar, que no lo escuche nadie, porque ese es un mal pensamiento. Si yo tengo un buen pensamiento, voy a hablar bien, voy a hacer que la gente se ría, la vamos a pasar contentos. Estoy hablando de la palabra de Dios, voy a edificar, voy a construir la vida de alguien, voy a darle esperanza a alguna persona, que las personas sepan que hay vida eterna en Cristo Jesús. Ese es un buen pensamiento de la palabra de Dios. Administre sus pensamientos de tal manera en que usted dé a conocer que usted
piensa correctamente y que en usted está el Espíritu Santo de Dios produciendo buenos pensamientos de fe hacia las demás personas, eso hará notar de que Dios está con usted y que usted tiene los pensamientos de Dios. En el nombre de Jesús. Piense bien. Cambie su manera de pensar. ¿Has conocido a Dios de una manera equivocada a través de religión? Hay una manera correcta de pensar de Dios, y es que Dios nos ama y Él ha permitido que todas las cosas se den como están hasta este momento. Estamos en las manos de Dios. ¿Cómo usted no va a padecer? Dele su vida a Cristo, entréguele su corazón y sus pensamientos van a ser distintos. Que Dios le bendiga en el nombre de Jesús.